Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tengo un tema que estoy seguro que a muchos les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en el mundo del entretenimiento, específicamente en el apasionante y a veces misterioso mundo de las relaciones en pantalla. El título, ya lo saben, es Mert y Afra, la química secreta que enciende la pantalla. ¿Amor real o actuación? Y es que, seamos honestos, ¿quién no se ha preguntado alguna vez si esa chispa que vemos entre dos actores en una serie o película es solo un montaje, una hábil interpretación, o si realmente existe algo más allá de las cámaras? Hoy vamos a analizar el caso de Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu, dos actores turcos que han conquistado corazones con su trabajo en la serie Yalan Golden Boy, en inglés, si lo prefieren, y que además de su química en pantalla, han alimentado rumores y especulaciones sobre una posible relación fuera del set. Antes de que sigamos, ya que estamos aquí, si eres nuevo por el canal, considera suscribirte. Aquí hablamos de series, películas, actores, y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Y ahora sí, empecemos a desentrañar el misterio de Mert y Afra. La verdad es que desde que se estrenó Yalan, la serie se convirtió en un fenómeno. La historia, el vestuario, la fotografía, todo está muy bien hecho, pero sin duda, uno de los mayores atractivos es la química entre Mert y Afra, quienes interpretan a Ferit y Seyran, respectivamente. La forma en que se miran, la intensidad de sus escenas, la naturalidad con la que se relacionan, todo eso ha hecho que el público se enganche y se pregunte, ¿es esto real? Para empezar, vamos a hablar de química en pantalla. ¿Qué es exactamente? Bueno, en el contexto de la actuación, la química es esa conexión especial, esa energía invisible que existe entre dos actores y que hace que sus escenas sean creíbles, emocionantes y, en última instancia, cautivadoras. No se trata solo de aprenderse un guión y decir las líneas. Implica una conexión emocional, una comprensión mutua, una disposición a confiar el uno en el otro y a dejarse llevar por el personaje y la situación. Es un baile delicado, una coreografía invisible que se ejecuta con miradas, gestos, silencios y palabras. Es la capacidad de los actores de crear un mundo en el que el espectador se sumerge, olvidando la realidad y creyendo en la historia que se les presenta. La química puede ser espontánea, natural, como un rayo que cae en un día soleado, o puede ser algo que los actores trabajan y cultivan, como un jardín que requiere cuidado y dedicación. A veces se siente de inmediato como una atracción magnética, y otras veces lleva tiempo desarrollarla, como una amistad que florece con el tiempo. Pero sin duda, cuando la química existe, se nota. El público lo percibe, lo siente en el estómago, y eso eleva la calidad de la actuación y la experiencia de ver la serie o película. Convierte una simple escena en una experiencia memorable, una conexión que perdura en la memoria del espectador mucho después de que los créditos hayan terminado. En el caso de Mert y Afra, creo que todos estamos de acuerdo en que esa química es innegable. Han logrado crear una conexión tan fuerte que incluso se rumorea que esa conexión se ha extendido fuera de la pantalla. Y es que a medida que la serie avanzaba, las especulaciones sobre una posible relación entre ellos se intensificaron. Fotografías juntos fuera del set, comentarios en redes sociales, miradas cómplices, apariciones en eventos, todo alimentaba la curiosidad de los fans y los medios, quienes se preguntaban si la chispa que veían en la pantalla se había transformado en algo más. Pero ¿cómo saber si es real o no? Esa es la gran pregunta, la que ha atormentado a fans y a la prensa por igual. Y la respuesta, lamentablemente, no es fácil de obtener. En realidad, solo Mert y Afra saben la verdad. Es su secreto, su derecho a la privacidad. Sin embargo, podemos analizar algunos factores que nos pueden dar una idea de lo que podría estar pasando, aunque la conclusión final siempre será una especulación. Primero, el trabajo actoral. Ambos son muy buenos actores. Mert con su mirada intensa, profunda y expresiva, su voz grave y su capacidad para transmitir emociones complejas, desde la arrogancia hasta la vulnerabilidad, y Afra con su delicadeza, su capacidad para interpretar la fortaleza y la fragilidad simultáneamente y su habilidad para conectar con el público a través de sus gestos y expresiones. Son un dúo potente. Su química en pantalla podría ser simplemente el resultado de una excelente interpretación y una conexión profesional. Han trabajado duro en sus personajes, han ensayado, han practicado y han logrado crear una relación creíble en la serie. Han estudiado a fondo el guión, han comprendido las motivaciones de sus personajes y han sabido
Aprovechar sus talentos individuales para crear una dinámica que funciona a la perfección en la pantalla. La actuación, después de todo, es un arte, una disciplina que requiere de técnica, estudio y, sobre todo, pasión. Y Mert y Afra, sin duda, demuestran tener esa pasión por su trabajo. La interpretación que realizan Mert y Afra es notable. Mert, con su mirada penetrante, transmite a la perfección la complejidad de Ferit, un personaje con sus defectos y virtudes, sus momentos de debilidad y fortaleza. La intensidad de sus emociones se refleja en cada mirada, cada gesto, cada palabra. Su interpretación es visceral, auténtica, y logra conectar con el público de una manera que es difícil de ignorar. Afra, por su parte, es la encarnación de Seyran, una joven que lucha por su independencia en un mundo que intenta oprimirla. Su actuación es conmovedora, llena de matices y sutilezas. Su capacidad para transmitir la fuerza y la vulnerabilidad, el dolor y la esperanza, es excepcional. Con su mirada expresiva y su habilidad para comunicar emociones sin decir una palabra, Afra cautiva a la audiencia y la invita a empatizar con su personaje. Ambos actores, Mert y Afra, se complementan a la perfección. La dinámica entre ellos es el corazón de Yalan, y su talento individual se potencia cuando trabajan juntos. Han logrado crear una conexión actoral que es difícil de igualar, y su trabajo en la serie es un testimonio de su dedicación y profesionalismo. Segundo, la presión mediática. En el mundo del espectáculo, los actores son constantemente observados y juzgados. Los medios de comunicación y los fans siempre buscan el próximo gran romance, el nuevo hit couple, y a veces, la especulación y la presión pueden ser abrumadoras. Los fotógrafos acechan en cada esquina, los periodistas escudriñan cada detalle, y las redes sociales se convierten en un hervidero de rumores y comentarios. Es posible que las fotografías, los rumores y los comentarios sean simplemente el resultado de la atención que generan como pareja en la pantalla. La industria del entretenimiento a menudo alimenta estas especulaciones, ya que el romance y el drama venden y generan un gran interés. Las revistas del corazón, los programas de televisión y los portales web se aprovechan de esta curiosidad, creando un ciclo constante de especulación y análisis que puede afectar la vida personal de los actores. La presión constante puede ser agotadora, y es comprensible que los actores se muestren cautelosos a la hora de revelar detalles sobre su vida personal. Tercero, el factor personal. Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que haya algo más entre ellos. Quizás la química en pantalla se haya extendido fuera del set. Quizás se sientan atraídos el uno por el otro, y estén viviendo un romance en secreto. O quizás simplemente sean muy buenos amigos y se apoyen mutuamente en esta aventura profesional, forjando una amistad basada en el respeto mutuo y la admiración. La realidad es que no lo sabemos, y es su derecho mantener su vida privada. El respeto a la privacidad es fundamental. Los actores, como cualquier otra persona, tienen derecho a decidir qué aspectos de su vida personal quieren compartir con el público y cuáles prefieren mantener en privado. La especulación y el acoso mediático pueden ser perjudiciales, y es importante recordar que detrás de los personajes que vemos en la pantalla, hay personas reales con sentimientos y emociones. Independientemente de la naturaleza de su relación fuera del set, lo que sí es cierto es que su trabajo en Yalan es impecable. Han logrado crear una relación en pantalla que es creíble, emocionante y que mantiene a la audiencia enganchada. Han demostrado ser un gran equipo y, independientemente de lo que suceda en sus vidas personales, su profesionalismo y su talento son innegables. Han creado una conexión que trasciende la pantalla, y su trabajo ha sido elogiado tanto por la crítica como por el público. Su química es palpable, su interacción es natural, y la forma en que se complementan es algo que pocos actores logran. La serie por sí sola ha sido un éxito rotundo. La historia, que combina drama, romance y comedia, ha cautivado a audiencias de todo el mundo. La producción es impecable, con una fotografía deslumbrante, un vestuario elegante y una dirección de arte que recrea a la perfección el mundo de los personajes. El guión, con sus giros inesperados y sus diálogos ingeniosos, mantiene al público en vilo en cada episodio. Pero sin duda el mayor atractivo de Yalan es la interpretación de Mert y Afra, quienes han logrado crear personajes memorables y una dinámica que es el corazón de la serie. Entonces, ¿qué podemos concluir? Creo que lo importante es disfrutar de su trabajo y respetar su privacidad. La química que vemos en la pantalla es real, independientemente de si se extiende fuera del set o no. Han logrado crear algo especial, una conexión que es palpable y que cautiva.
Do a millones de personas en todo el mundo. Y eso, al final, es lo que realmente importa. En definitiva, lo que hemos visto en Mert y Afra es un ejemplo de cómo la química en pantalla puede cautivar a la audiencia y generar un gran interés. La especulación sobre si son pareja en la vida real o no forma parte del morbo y el interés que genera el mundo del espectáculo. Pero al final, lo que verdaderamente queda es el legado de su trabajo actoral en Yalan. Su desempeño es un testimonio de su talento, su dedicación y su capacidad para conectar con el público. Su trabajo en la serie ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión turca, y su legado perdurará por mucho tiempo. La serie además ha tenido un impacto cultural significativo. Ha impulsado el turismo en Turquía, ha popularizado la moda turca, y ha puesto en el mapa a nuevos talentos como Mert y Afra. Yalan ha demostrado el poder del entretenimiento para conectar a las personas, para crear una comunidad y para romper barreras culturales. El éxito de la serie es un testimonio del talento de Mert y Afra, y de la calidad de la producción. Su trabajo ha sido reconocido y premiado, y su popularidad no ha dejado de crecer. Han logrado construir una carrera sólida, y su futuro en el mundo del entretenimiento es prometedor. En conclusión, la relación entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu es un enigma que solo ellos pueden resolver. Lo que sí es innegable es su química en pantalla, su talento actoral y el impacto que han tenido en el mundo del entretenimiento. Han creado una conexión que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, y su legado perdurará por mucho tiempo. La magia de la actuación, la curiosidad que despiertan los romances en pantalla y el misterio de la vida privada de los actores son elementos que seguirán generando interés en el mundo del espectáculo. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre Mert y Afra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay amor real o solo es actuación? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan. No olviden darle a me gusta si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo más. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo. Adiós.